sino que voy a ser justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios dejó eso en el Antiguo Testamento? Para que la persona entendiera que era un pecador. Hermano, en otras palabras, la ley era como un espejo para que conocieran su ser interior, que eran malos, pero se comieron el espejo, ¿viste? Eso es lo que hicieron. O sea, ellos dijeron, pues comiéndome el espejo voy a quitar, de alguna manera voy a pagar. No. Una cosa es el diagnóstico, pero el que quita el pecado es el médico divino, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, la ley tenía el propósito solamente de hacer ver a la persona que estaba enferma espiritualmente para que viniese al médico nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Él es el médico por excelencia. Entonces, cuando usted dice, no, estas cosas, empieza a seleccionar qué es lo que va a obedecer y qué no va a obedecer. Hermano, me está metiendo en problemas. Porque es la aplicación, la obediencia, la aplicación de los principios bíblicos en todas las áreas. Es la expresión de fe práctica. Cuando alguien obedece es porque tiene fe. Por eso la Biblia dice, la fe sin obras es muerte. Podemos decir, si alguien dice, yo creo en esto, pero no obedece, es porque realmente no cree. Es que la persona que cree, obedece. Entonces podemos decir que la desobediencia es la expresión de la incredulidad y la obediencia es la expresión de la fe. Entonces cuando Jesús dice acá la importancia de obedecer con todo lo que nos ha sido dado, entonces lo que hace es que la obediencia empieza a activar la fe. Es como el amor. Por ejemplo, en el amor, si alguien dice que ama, el amor se expresa en dar, es decir, la persona es bondadosa, respeta, es fiel, es paciente, es amable, tiene paz, tiene mansedumbre, etc. Ahora, si alguien dice que ama, pero hermanos, no es bondadoso, tiene un espíritu de avaricia, no ama. Si hay avaricia, si tiene un codo que lo anda arrastrando, eso significa que no hay amor, de verdad. Por ejemplo, si una persona no aprende a tener paciencia, o sea, el amor no está desarrollado. Como es el caso también si una persona en lugar de producir paz produce un conflicto, o sea, el amor no está desarrollado, no está presente. Así de igual manera, hermano, la fe se expresa por la obediencia. Entonces lo que Jesús está diciendo a través de esta metáfora de este siervo que hace lo que se le mandó, y cuando él obedece, lo que está haciendo sencillamente es activar su posición, su responsabilidad. Por eso Jesús, cuando habló sobre la obediencia, él lo comparó como una persona que edifica su vida sobre la roca. Es interesante, hermano. Cuando un cristiano empieza a aplicar la palabra en todas las áreas de su vida, lo que está sucediendo es que debajo de sus pies espirituales usted tiene una roca inmensa. Fíjese, cuando Jesús termina el sermón del monte, a manera de una conclusión, de un amarre del mensaje que tenía el Señor, dice, el que oye y no hace, es decir, que no obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero el que oye la palabra y la hace, está hablando de obediencia, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, en ese caso, la roca, en ese caso, no es Cristo. La roca es la obediencia. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra, lo que está sucediendo es que estamos proveyendo estabilidad y seguridad para nuestra vida. Y cuando vengan los vendavales, a eso va a marcar la diferencia. Cuando vengan los tiempos de desprecio, cuando vengan los tiempos de hambre, cuando vengan los tiempos de enfermedad, cuando vengan los tiempos de tribulación, cuando vengan los momentos difíciles de la vida, la diferencia va a ser marcada. El que aprendió a aplicar los principios bíblicos en todo, permanecerá, pero el que no, caerá. Aunque tenga una misma fachada, un mismo diseño arquitectónico en su vida, parecen todos iguales. Pero cuando vienen las pruebas, el que cae es porque no aprendió a obedecer.
no aprendió a aplicar los principios en su vida. Esa es la diferencia. Por eso la obediencia es fundamental. Podemos decir que la obediencia es la aventura extrema del cristiano. Hace un año atrás me contó un hermano que su esposa para su aniversario de bodas le pidió algo muy interesante. Porque ella le dijo, mira, ¿me puedes dar un regalo? Y le dijo, sí, cualquier regalo te lo doy. Pero ella le salió con algo que él nunca pensó. Quiero que en nuestro aniversario de bodas nos tiremos de un avión en paracaídas. Y entonces digo, ¿cómo? Y ella, ni él nunca se habían tirado, pero tanto estar viendo, porque a él le gustaban las aventuras extremas, y entonces, como ya había dado la palabra, se subieron a una avioneta en los Estados Unidos, se metieron a un club de paracaidismo, y el mismo día de su boda se tiraron. Dice que él venía pegando de gritos, venía... Entonces le encantó la aventura extrema, que hoy se siguen tirando los dos. No sé si se quieren morir juntitos, irse con el Señor, pero ¿sabes qué, hermano? En el caminar de la fe, a través de la obediencia, es una aventura extrema. Vea, cuando usted empieza a aplicar, por ejemplo, la palabra de Dios en el área económica. Algunos cuando ven, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas, lo que dice la Biblia, no, eso no me gusta a mí, yo voy a obedecer en amar al prójimo, pero ahí no. Bueno, ¿sabe qué? Obedezca, hombre. Obedezca. Sí, es que lo que está ahí en la palabra, eso es lo que funciona. Aplicar, por ejemplo, los principios de la productividad, el principio del ahorro. Muchos principios de la palabra de Dios cuando se aplican en esa área. En el trabajo habla de la diligencia. La Biblia habla mucho de la diligencia, mucho acerca de la innovación, del cómo hacer los negocios. Hay personas que han sacado a Dios de la manera de hacer los negocios. Los negocios se deben de hacer de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No ocupar el engaño. El engaño es utilizado por grandes ejecutivos, y supuestamente grandes ejecutivos, pero unos grandes ladrones, no todos, algunos. Entonces, lo que sucede es que, hermanos, nosotros pensamos que esa es la manera de hacer las cosas. Vemos en el área, por ejemplo, los sentimientos. ¿Qué debe de hacer? Si usted tiene un sentimiento, ya sea positivo o negativo, aplique la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de esos sentimientos? Aplique la palabra. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, con los afectos? Esos afectos que usted tiene, aplíquele la palabra de Dios. En el área de la familia, aplique los principios bíblicos, obedezca. En las relaciones sociales, ¿cómo debo de tratar al prójimo? ¿Cuál debe ser mi conducta hacia los demás? Aquí está escrito. En la forma de nuestro pensamiento, la forma de pensar. ¿Qué debo de pensar? ¿Cómo renovar mi entendimiento? Aplique los principios de la palabra. Muchas cosas se han dejado de hacer. Por eso algunos empiezan a sentir frustrados. Señor, mira, Señor, he sido víctima de una trampa en un negocio. Cuando el Señor dijo claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Alguien dice, es que mi socio me dejó en la calle. Pregúntese por qué. Por hacer alianza, entrar en sociedad con personas que no temen a Dios. Solo andan aprovechándose del prójimo. No, pero es que le creyó más a las promesas de esa persona que lo que Dios dice. No te fíes de tu propia prudencia, dice la Biblia. Apártate del mal y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra. Ahora, si nosotros entendemos, hermanos, que por ejemplo el caso de Noé, cuando vemos aquí que él obedeció, Dios le dijo que iba a haber un diluvio. ¿Qué hizo él? No se puso a discutir con Dios, no se puso a discutir, Señor, mira, la verdad que tú me estás dando aquí el diseño. En primer lugar, no me gusta mucho el diseño, ni tampoco la parte estructural, porque el arca no se veía tan bonita. No es porque yo la vi, porque no viví en ese entonces, pero por las descripciones bíblicas, hermano, la única ventana era una ventana que estaba en el techo, porque no era el propósito de Dios que los animales estuvieran viendo por la ventana, ni la familia de Noé lo que estaba pasando, sino que la ventana en el techo